¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Esta es la actividad 2 del seminario de enseñanza y desarrollo educativo del doctorado en educación, correspondiente al tercer cuatrimestre, trayecto formativo que nos está dirigiendo la doctora Jordana Amaranta Vázquez Espinosa, a quien agradecemos el tiempo para realizar esta actividad. Espero que de este conversatorio surjan varias ideas para ustedes, compañeros docentes, y que sea del agrado de nuestra titular de la materia. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del día, de la hora en la que lo esté viendo. Me presento, soy la maestra Joana Elena Solís Penagos, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria, egresada de la Normal Superior. Asimismo, la maestría la cursé en la Normal Superior de Chiapas, en Educación Básica. Entonces, en esta ocasión, también tenemos a mi acompañante. Eh, ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches cuando se vea este video. Soy el maestro Saúl de Jesús Galdames Gómez. Soy licenciado en Pedagogía con especialidad en docencia por la Universidad del Sur y al igual que mi compañera, la maestra Joana Elena, estudié la maestría en la Escuela Normal Superior de Chiapas, siendo maestro en educación secundaria y pues actualmente ambos alumnos del doctorado en educación en línea de la Universidad IEXPRO. El tema que vamos a tratar en este conversatorio el día de hoy es un texto de Sailín Brito Lorenzo que habla sobre la educación popular, la cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire, que es un tema interesantísimo y que a continuación vamos a desarrollar en tres momentos. En este primer momento vamos a hablar del tema que es la vigencia del pensamiento de Paulo Freire y su alcance en la educación básica, en el caso de nosotros como maestros de educación telesecundaria. Eh, Maestra Joana, ¿alguna idea con la que podamos empezar este conversatorio? Sí, de hecho, al hablar sobre el alcance que tiene Paulo Freire en nuestra educación telesecundaria en sí, que es prácticamente en donde nosotros como docentes de telesecundaria prácticamente tenemos la mayoría de las materias de las asignaturas y somos prácticamente el único docente que rige, planea y prácticamente organiza junto con el director, que en ocasiones llega a ser un director encargado con grupo, porque Claro. no necesariamente tenemos una plantilla grande, porque como telesecundaria, como bien saben, telesecundaria va a regiones o a comunidades marginadas, entonces no necesariamente somos más de 50 alumnos, así que ahí es donde la pedagogía y el alcance que tiene Paulo Freire, pues sí se ve un impacto muy, muy grande. Entonces, nuestro primer alcance son prácticamente que las nuevas políticas educacionales tienen que ver y tienen que estar regidas exactamente en base a lo que nosotros creemos o intentamos hacer con los aprendizajes en el Ujú. alumno, que sean proyectos o aprendizajes que sean innovadores también en nuestra práctica docente, que sean creativos y que más que nada ayuden a transformar el contexto y transformar al individuo que le estamos enseñando. Sí, cabe resaltar, maestra, que en el sentido del pensamiento de Freire Uh -huh, existe esta idea de transformar uh la -huh, educación. Freire, desde Pedagogía del Oprimido, Cartas a quien desea enseñar, la educación como prácticas de la libertad, ya nos da una advertencia sobre cómo existe una demanda de un cierto tipo de educación y cómo ésta se vierte hacia el pueblo, en uh este -huh. caso a nuestros alumnos. En este sentido, pues podemos abordar diferentes aristas para poder Sí, tener una postura crítica. Digo, el tema de este conversatorio es la pedagogía crítica y el alcance en la educación básica y es necesario tener una postura delante de la política educativa actual. Importante recordar que a pesar de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, gana las elecciones en 2019 y genera este nuevo plan de estudios que se está analizando en estos círculos de educación sobre la nueva escuela mexicana,
hemos trabajado nosotros con diferentes planes y programas de estudio. Sí, En el caso de usted, maestra, el plan de estudios 2011, 2011. que es vaya, en caso de telesecundaria, cuando surge el documento de el fortalecimiento del nivel, es una recuperación de los aprendizajes del 2008, si Del no 2008. Ujú. si no estoy equivocado. En mi caso, yo ya trabajé con el 2017, que bueno, creo que en nuestros rostros se Se refleja. refleja que el 2017 es prácticamente, disculpe No, no, que le adelante, adelante, interrumpa, maestra. que es donde realmente intentan hacer un monstruo. Sí, O sea, dicen, agarraremos de Freire, porque sí, así lo ocupan, agarraremos de Freire, agarraremos de Piaget, agarraremos de Vygotsky. Y lo ajá, que en el 2011, porque es el que más sí. se ha ocupado, y lo que en el plan 2011 nosotros decíamos, eso es un Frankenstein, pero a final de cuentas tenía su sentido, o sea, Y su tenía razón su de razón. ser, su razón de Ujú. ser pedagógica. En el 2017, y usted que ha trabajado más en eso no me lo va a negar, no tiene pies ni cabeza No, no, no. En el sentido del de alcance. la educación crítica que Freire nos dice, ok, el docente tiene que mantener una postura crítica en la que debe de buscar la transformación del estudiante, pues ok. Entonces, ¿qué tipo de transformación se da a partir de un plan de estudios que está construido desde la hegemonía y que presenta más desventajas que ventajas al momento de implementarlo? Ujú. Freire en el texto que nos regala Sailín Brito Lorenzo nos habla que debe de ser una educación contextualizada para y por el pueblo. Así es. Entonces, en este plan de estudios que todavía está vigente, que todavía no termina de cuajar Ni de ni de construirse. construirse, podemos mencionar, por ejemplo, los campus formativos en el caso de español. eh, Poniéndolos en contexto a usted, doctora, y a los que nos escuchan, yo soy un docente de educación telesecundaria que trabaja en una región en donde se habla activamente la lengua materna, indígena, Sí. el chol, lactian chol, para los que saben chol, pues es lengua verdadera en chol. Entonces, eh, allí el, el hecho de que se les presente a los alumnos desde los materiales educativos que el español Es la es la lengua. lengua materna, contrapone y contradice toda la ideología de Freire al tratar de decirnos que nosotros debemos de generar una educación que esté al alcance de la transformación de los alumnos, contrapone toda esta idea y nos genera contradicciones a nosotros como docentes. Sobre todo porque el docente que no conoce su contexto puede llegar a cometer el gravísimo error de decir es que la lengua materna de esta comunidad es y debe ser el español. Pese a que el programa fortalecido de telesecundaria nos dice que la alfabetización y la castellanización es uno de los objetivos de nuestro nivel, existe también un nivel de conciencia y de visión del docente para que también respete la cultura de esa comunidad. Que lo menciona Freire. De hecho, cuando en la relación de la práctica educativa y los saberes populares, que también lo menciona Freire, menciona que tiene que ver todos los agentes y Es correcto. todos los agentes que están dentro de nuestro sistema escolar, de nuestra comunidad escolar, que viene siendo padres de familia, alumnos, supervisor, nosotros como plantilla docente, el director, asesores técnicos pedagógicos, vienen siendo con programas que está el AMAPAF, que es la Asociación de Madres y Padres de Familia, el CEPSE, que es el Consejo Escolar de Participación Social, que se supone que todos ellos tienen que estar dentro e inmiscuidos en lo que es la educación que le vamos a dar a los adolescentes, a los jóvenes. Quizás si no está la educación, sino una de bajar los conocimientos que nosotros tenemos para transformar su vida diaria. ¿Qué pasa? Que si nosotros no respetamos lo que menciona, La que no cultura. respetamos la cultura, que estamos llegando como un ser ajeno a decir, es que tienes que aprender español porque esa es tu lengua materna, y estamos olvidando la individualidad de este grupo social. Entonces, que también menciona Freire que nosotros tenemos que tener nuestra práctica pedagógica respetando su vivencia y su Sí, experiencia. por supuesto. O sea, esos alcances que dice uno están a lo largo del texto, pareciera que nosotros podemos llegar y dividirlos, alcance uno, alcance 2, alcance 3, Ajá, como objetivos como a corto plazo. objetivos a corto plazo o a largo plazo, pero También, realmente todo viene así.
O sea, todo parte de una sola moneda, todo parte de un solo punto, de un solo contexto, porque nosotros como docentes, como bien menciona el maestro, tenemos que revisar el contexto. Tenemos que ser prácticamente críticos y analizando todo lo que nos está envolviendo. Entonces, si nosotros no estamos de acuerdo, no vemos, no concientizamos y no encontramos el hecho de que nuestro alumno es un ser individual con cultura, con cosmovisión propia, Claro. y no respetamos eso, ¿cómo vamos a transformar entonces todo su entorno? ¿Cómo vamos a lograr una de las cosas que menciona Freire, que lo libertemos? O sea, ¿cómo vamos a lograr la libertad? ¿Cómo vamos a lograr esa transformación? Y que también lo menciona en nuestros planes de estudio. Por supuesto, El tipo de el tipo de hombre hombre, el perfil de egreso es una visión de de Freire. Freire que, vaya, desde la perspectiva de Freire, desde una postura crítica, todos los planes y programas de estudio han mantenido un tipo de hombre, un tipo de ciudadano que debe ser el ideal nacional, que es Ujú. el proyecto nacional que tienen para el pueblo, para los ciudadanos que están formándose en las instituciones públicas. Me parece importante señalar Ujú. que el perfil de egreso debe de tratarse desde esta perspectiva humanística, Integral. transformadora, integral de Freire. Nosotros podemos deducir que estos valores axiológicos están inscritos en el perfil de egreso, a pesar de que no No estén están tal escritos, no cual. están tal cual, pero analizando las currícula, el plan y programa de estudios, Todos. existen elementos que nos describen estos elementos tan importantes para constituir la mejora de las condiciones de los sujetos que aprenden, de nuestros alumnos. Y Sí. es allí en donde está esta interrelación con el alcance 2, que es la relación de la práctica educativa y de los saberes populares. El texto de Brito Lorenzo describe perfectamente bien el pensamiento de Freire. De hecho, es un texto que ya hemos retomado nosotros de la maestría. Ya lo habíamos leído con anterioridad y que releer, repensar, reentender esta relación entre la práctica educativa y el saber popular, pues abre la conciencia y te dice, ok, la hegemonía, que es en parte la Secretaría de Educación, Sí. su cuerpo de asesores político-pedagógicos, porque al final del día, y como lo menciona también el texto, sin política no hay No educación hay y sin educación, educación no hay no hay política, política. nos menciona que hay un tipo de educación para el pueblo. Sin embargo, no necesariamente la educación que el gobierno le da al pueblo es la que La que necesita el necesita. pueblo. Entonces es ahí en donde se desarrolla toda esta organización curricular, esta relación entre la escuela y la comunidad, que me parece que usted ha vivido, porque como ya hemos platicado antes, la maestra se ha desempeñado como directora encargada con grupo Sí, y sabe esa interrelación entre entre comunidad. institución y comunidad, que creo que puede Sí, escribir usted perfectamente. sí, de que de hecho ahí es donde entra lo de realmente la contextualización. Así como menciona de que la educación que se le da al pueblo no es la que realmente necesita, recae muchísimo, muchísimo en el docente identificar y contextualizar Sí, realmente qué es lo que necesita aprender mi alumno. ¿Para qué le voy a enseñar? Sí, el perfil de egreso me dice, tienes que tener un hombre crítico, analítico, analítico, reflexivo. reflexivo, que transforme su realidad y la realidad de los demás para poder mejorar Sí, y hacer un país o su comunidad de mejor forma. Palabras más, palabras menos. sí, Entonces, em, y llegas tú y dices, a ver, necesito enseñarles que la claro. mayoría se desempeña en ganadería, en vaqueros, porque no tienen terreno, no tienen cómo invertir, Son son ejidatarios, ejidatarios, pescan, agricultores. no tienen un trabajo en sí como ir a un trabajo de una universidad, de una carrera, una licenciatura. Entonces tú dices, ¿de Claro. qué me sirve mucho a veces enseñar química si ellos no piensan que van a salir de aquí? Entonces es como que necesitamos enseñar proyecto de vida,
necesitamos enseñar valores, necesitamos enseñar, más que enseñar, sería transmitir, tanto con el ejemplo como decirles, oigan, es que esto les puede funcionar. Sí, lo que se hace, también yo creo que con ustedes, yo les he dicho a veces a mis alumnos que hablan lengua chol, porque no tendré el 100% de hablantes chol, pero Ujú. sí, a veces les digo, ¿saben qué? Su lengua, su cultura es importante, y si ustedes no lo creen, a veces se necesitan traductores. Sí, es O necesario. sea, se necesitan traductores en tal lugar. Y si, o sea, es que no me sirve de nada. No, tampoco me sirve de nada hablar español. No, es que el español te va a funcionar si quieres ir a vender Claro. afuera. O sea, hay que buscarle realmente el por qué lo necesitan. Esa sería la importante Ujú. relación entre la práctica educativa y el saber popular. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son las necesidades del alumno? Y es ahí en donde, como política educativa, no te dicen, ve, conoce la historia de vida de un ¿No? estudiante, ve, conoce cuáles son las necesidades de la comunidad. O también existen casos en los que yo he vivido en la zona, hacia la zona norte. Hablamos, por ejemplo, no voy a decir comunidades en sí, pero vamos a hablar de la región de Acteal, Panteló, Tila, que es en donde sí existe también esta opresión social que las comunidades no permiten la ayuda externa y han sido tan lastimadas y tan laceradas que tampoco permiten esta organización escolar o esta integración de la escuela como institución emancipadora del pensamiento dentro de la comunidad. Entonces, creo que eso es uno de los grandes aportes que nos ha dejado Freire a lo largo de nuestra De nuestras prácticas. no, de la práctica Ujú. educativa. Esta contextualización de la educación también tiene mucho que ver de qué tanto interés existe del docente a ponerse a analizar el plan y programa de estudios. Estamos ahorita en un momento de transformación político-social de México. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos puesto a leer, por ejemplo, el plan y programa de estudios nuevo? Nuevo, el... O también, ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado para discutir entre docentes? Oigan, ¿quién no plan y programa de estudios? ¿Quieren proponer esto? Entonces, Freire nos menciona de cuál es el concepto que maneja Freire? Un Un conformismo conformismo, ante las situaciones, ante los detalles y las desventajas negativas, sí, obviamente, que ha tenido la educación y más que nada la política educativa, que en lugar de decir, oigan, esto está mal, hay que mejorarlo, que sí, lo mejoramos dentro de nuestra práctica claro, docente, lo mejoramos dentro de nuestra aula, pero el decir, oigan, ¿saben qué? Alto, esto está mal, detengan todo, hay que mejorarlo, existe ese conformismo de decir, bueno, pues es que ya sabemos que desde arriba viene un plan y programa hecho con las patas. las patas, no No, contextualizado, no pensado realmente y delegan el que sí, tiene que contextualizar, el que tiene que identificar cuáles son los aprendizajes, cuáles son los conceptos, cuáles son las orientaciones pedagógicas que te van a ayudar, sí, claro, eres uno como docente. Entonces, estamos tan acostumbrados y tan conformes de decir, ah, ya viene el plan de estudios, vamos a verlo. Y ni lo vemos. sí, ¿Qué hacemos? El libro. ¿Para qué voy a saber el plan de estudios si en sí, el todo libro viene en ya el viene libro, dosificado? claro, O sea, claro, ya viene aquí. Pero, o sea, esa sería una desventaja grande, pero retomando lo de los alcances de Freire, es de que si nosotros como docentes empezamos a analizar, a reflexionar y a revisar qué es lo que viene en nuestro plan y programa, qué es lo que hay en el contexto de nuestros alumnos, y si el director, porque realmente a veces como uno como docente lo puede hacer, tiene la iniciativa de llegar y decir, voy a investigar a mis alumnos, voy a hacerles encuestas, voy a hacerles trabajos para ver estilos de aprendizaje y todo, pero a veces el director, porque ya tiene ciertas cosas o ciertos roces con la comunidad, y no me va a dejar mentir, porque pues en las zonas en donde él ha trabajado, a veces te dice, ¿sabe qué, maestro? deténgase, No se meta con la comunidad. claro, No necesita investigar la comunidad. No necesita no esto. Nada indague, más, no indague. Nada más usted sí, de las clases de pe a pa y no hay más de contextualización. claro. Entonces,
dice uno, oigan, pero si se supone que la educación tiene que ser algo que transforme al alumno, algo que le ayude, algo que necesite, que cuando sea más grande, que cuando pueda salir de aquí, le sirva. Claro. Entonces, el director, en lo que viene siendo la pedagogía crítica, en donde debería de analizar todo, el director, y lo digo como directora encargada, o sea, de hace mucho tiempo, es el que tiene que ser un líder pedagógico, es Sí, el que claro. tiene que llegar y decir, ¿saben qué? Yo sé que la comunidad es conflictiva, pero ¿por qué la comunidad es conflictiva? En ocasiones, la comunidad termina siendo así, y voy a usar ese refrán de a la vaca no le hicieron, no, no era, la Lo hicieron, hicieron. no voy a decir, No, 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 o no. sea, no, no era así, la hicieron, entonces uno es donde puede llegar y decir, ok, tal vez ante los otros docentes estaba fracturada esta comunicación y esta responsabilidad, bueno, corresponsabilidad que menciona Freire también en lo de los saberes populares, porque Ujú. tenemos todos que tener esta correlación, puedo llegar y decir, ok, ¿por qué estaba fracturado? Y quizás, utópicamente, porque también lo menciona que hay muchas utopías, Mm. utópicamente puedo llegar y decir, bueno, si me gritaban 5 veces al día los padres de familia, ahorita ya nada más me van a gritar dos. Entonces, Cadenas de sujeción. cadenas de sujeción, exacto. Voy a revisar, voy a investigar el por qué, analizando el contexto, revisando el porqué de los alumnos y voy a actuar, porque a final de cuentas esa es la pedagogía crítica, analizar, revisar, reflexionar Sí. y actuar. Me parece importante recalcar que todo el trabajo de pedagogía crítica no se remite únicamente a, ok, analizar el plan y programa de estudios, mantener una postura, sino, pues como usted bien comenta, maestra, es pasar de la crítica, es de pasar de la reflexión a la acción, porque es en donde está el centro de todo el pensamiento de Paulo Freire. Ujú. En las tres obras que he leído recientemente me parece interesante rescatar que pues el trabajo de la educación es muy complejo. Es un vórtice de elementos en los que las escuelas normales, las universidades, no te preparan para afrontar una realidad educativa que, si bien puede parecer utópica, idealizada, eh, cuando menos te lo esperas en la práctica educativa, pues, es como un tren que te arrolla. Es tan abrumador el ir descubriendo todos estos elementos que están inscritos tanto en el currículum oculto como en el currículum prescrito. Estos elementos de los que nos habla Freire, que si bien la educación es un agente hegemónico, tomado la palabra de Antonio Gramsci, de nuestras anteriores lecciones, doctora, eh, pues entonces el docente, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo debe de conducirse ante ciertas situaciones para poder sacar adelante el aparato educativo nacional? Recordar que la educación popular es traducida en términos más técnicos, más pedagógicos, contextualizar el plan y programa de estudios. Es como ya bien mencionábamos, ver cuál es el proyecto de vida de la comunidad. Si no tiene, proporcionárselos, darles orientaciones. Entonces el papel del docente se convierte en el de mediador, un facilitador, no en un agente que castigue, que premie. No, el docente es el que debe de adaptarse a la comunidad, no la comunidad al docente. Entonces es romper con esquemas mentales, es reaprender, Ujú. reflexionar, repensar, es repensar lo pensado. Y Freire lo menciona bastante bien en sus obras y Brito Lorenzo lo expresa bastante bien en sus conclusiones. No es un cambio de la noche a la mañana, No, es un proceso gradual, sí, muy, paulatino. muy gradual, Y, y es que, mucho. y es que al hablar de la alienación, una persona alienada hace las cosas sin saber el porqué, el objetivo. Y ya es de reconocer que tanto sociedad como docentes, como profesionistas, como los propios ignorantes vivimos alienados. ¿Por qué? Porque nos mueven intereses individuales y hemos perdido
esta esencia que también Freire nos da en todas sus obras, que es el aprendizaje comunitario, el ver por la comuna, el ver por la sociedad, porque si bien el plan de estudios nos puede dictar que necesitamos un hombre crítico, analítico y reflexivo, existe también una visión que nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, yo he descubierto y redescubierto en la maestría, y aprovecho para agradecer al doctor José Gilberto Aguilar García, que espero y vea este video. Esperemos que sí lo vea. Hola. Este, que nos habla de una visión de un hombre global, pero no, Sí, no a partir del movimiento político económico de la de globalización capitalista, o capitalista, no. Hablamos de un hombre planetario que piense y busque el bienestar de todo. de todos sus hermanos, porque al final del día, al un ser consciente que sale de una institución que le da las herramientas necesarias para forjar su camino, no solo académicamente. Hablábamos del 2011, por ejemplo, las competencias para la Ah, vida, sí. Los cuatro pilares de los la 4 pilares de la educación, educación, que se sigue manejando en el 2017. Ese jamás lo hemos sacado, el de aprender a aprender. aprender, Eso eso siempre sigue, está, porque no hay. pero que es un pilar necesario para la formación del alumno. Ujú, Entonces, eh, llegado al este último alcance, que es la práctica pedagógica ligada a la vivencia y a la experiencia de todos nosotros, me parece necesario, me parece incluso que debe de instituirse dentro de las escuelas normales y universidades para sí, aquellos que quieran dedicarse a la docencia, mantener desde mi perspectiva maestra 3 grandes conclusiones. La primera, dedicarse a la vida de la docencia, ya sea en el contexto rural o en el contexto urbano, es dedicarse y abocarse a la investigación-acción. sí, Ver perfectamente. cómo mejoras tu práctica educativa a partir de la reflexión de la misma, porque nosotros somos muy buenos criticando al Al otro, otro, pero pero ¿cómo somos nosotros para criticar nuestras propias acciones? ujú, Entonces, ¿cómo ligamos nosotros ese aprendizaje a mejorar como mi persona, propio, como profesionista, y cómo mejoras tu acción con los demás? Porque al sí, final del día somos un colectivo docente, no es un un docente, docente, somos somos varios. varios. Entonces sigue estando presente esa acción comunitaria de Ajá, Freire. y tal vez sí me voy a adelantar a su segunda, A ver, pero también sería la intervención docente. también, Ahí donde entra lo de la investigación acciones, ¿qué tanto puedo accionar yo? Porque necesariamente y necesariamente no podemos arreglarle el universo a nuestros alumnos. no, no, no. Entonces tenemos que marcar mucho hasta dónde puedo llegar yo. Sí, la Ujú, pedagogía crítica da muchas herramientas, sobre todo el pensamiento de Freire, para que el docente intervenga en el aula. Pero ujú, existe también una delgada línea entre intervención e intromisión. sí, El docente tiene también un límite en su acción, tiene un límite también en la forma en la que puede trabajar con el alumno. Entonces es importante también demarcar esta diferencia. Ya lo mencionan varios autores, los hermanos Díaz Barriga, sobre todo Frida. Frida. El doctor José Gilberto en su libro también nos lo menciona, que es importante mantener esta parte pedagógica transformadora, pero también generar conciencia en el Conciencia padre en de la familia. familia. Sí, El padre de familia es nuestra mano derecha. En la educación, si no tenemos las dos manos, manos no no podemos funciona. moldear al alumno. Y eso es Eso algo es lo... que al menos como dirección, como directivo, es algo que si el docente se topa con pared, Claro. a veces diciéndole al padre, venga, necesito hablar con usted, en dirección es un poquito más Más difícil, aún en más en contextos rurales. contextos rurales y más siendo tristemente mujer.
O sea, Sí, tristemente, sí. no, Pues no, en la cultura la cultura indígena es es algo el machista. machismo el que Entonces, prevalece. llegar y decirles, oigan, ¿saben qué? Necesitamos hacer esto, esto, esto y lo otro, y dicen, disculpen, entonces como que No, yo quiero hablar con el con el maestro que es maestro hombre. que es hombre, Entonces, entonces sí, ay, hay un... es ahí también donde tiene mucho que ver el hecho del alcance 2, o sea, el que, les digo, les decía yo antes, pareciera que vamos a dividir todos, pero realmente No, todos tienen que ver unos con los otros. Mantener a la Asociación de Padres de Familia cerca, juntos, para que trabajen contigo, pero también ponerles límites para que luego no digan, es que yo le puedo decir al maestro esto, yo puedo hacer que el maestro le enseñe así, yo puedo decir esto y lo otro, o sea, a veces no estamos listos tampoco como para darles poder, pero que no es claro. poder, pero es un poder a los padres de familia para que se involucren. Sí, Y ellos claro. no están listos en ese poder porque piensan que la responsabilidad es exigirle al maestro más de lo que nosotros podemos exigirles a ellos. Incluso exigen más horas de clase, pero pues más horas en el aula no supone Mayor mayor aprendizaje. aprendizaje, obviamente. Ujú. Eso es lo que le ha dado su experiencia maestra. Pues Sí, en mi caso, pues esa sería también parte de la conclusión. segunda gran conclusión. Y la tercera, que es vaya, mi conclusión incluso desde la maestría como profesional de la educación, que, y que espero que también coincida conmigo, doctora Gordana, que toda aquella formación que tenga el docente tiene que traducirse en la mejora de las condiciones de sus alumnos. No Ujú. tiene caso que un docente llegue y Sepa tanto. sea un licenciado, sea un maestro, Maestro, sea un sea doctor. doctor, haya escrito 16 libros cuando en su práctica educativa sigue alienado. Entonces, es romper una cadena muy profunda, muy densa, que pues viene, es una cadena generacional con la que nosotros fuimos formados, es una cadena con la que hemos vivido, pero que Ujú. al final del día nosotros podemos liberarnos y con ello liberar a nuestros alumnos. Que a final de cuentas, disculpa que le interrumpa otra vez, No, no, que a adelante, final de maestra. cuentas, Freire menciona que en su libro La Libertad, Este, eh, la la pedagogía pedagogía como como práctica práctica para la para la libertad. libertad, gracias, menciona que a final de cuentas la educación tiene que libertar tanto al opresor Como al como al oprimido. oprimido, por supuesto. Y más aún, el pensamiento de Freire pues está vigente en las comunidades indígenas, en donde el docente busca generar conciencia de sus necesidades, busca orientar, por ejemplo, a los egresados de tercer grado a qué optativa de estudios se Estudios da, tener, o incluso incentivar a estos alumnos que a veces cometen deserción porque vivimos esta realidad en la ruralidad y en lo urbano. Entonces, creo que es un paso importante que esta educación popular sea vigente a partir de los ajustes necesarios al currículum en el plan de estudios, la reflexión de las currícula, de las propuestas, de toda la educación básica, la reflexión de nuestra propia práctica que eso es docente. muy importante realmente, que tal vez y si no está y si no podemos lograr que en el plan y programa de Ujú. estudios venga plasmado tal cual lo que estamos mencionando ahora, al menos nosotros profesionalizarnos Sí, claro. y estar como en este doctorado en el que realmente nos dan textos en los que dices tú, oh, ok, necesito mejorar mi práctica, necesito conocer ciertos contextos, necesito conocer ciertas investigaciones, porque el hecho de que también nos den a nosotros este punto de investigación Ujú. en este punto de este seminario de enseñanza también es como decirnos, a ver, por qué estamos enseñando, Sí, a claro. ver, por qué, en qué sentido estamos nosotros ejecutando nuestra práctica docente y es como ese jaloncito de, ay, estamos exactamente haciendo lo que debemos de hacer, transformar tanto nuestra práctica como transformar al alumno para que transforme su contexto Sí, o claro. simplemente estamos llegando a dar clases y ya. Sí, es romper Ujú. con este tipo de hombre alienado, oprimido, incluso resentido, sobre todo en comunidades Pues indígenas. sí. Las comunidades indígenas están ultra resentidas con el gobierno
y ven incluso a la escuela como un enemigo de ellos mismos. Sí, Entonces romper. es menester que el docente pueda romper estas cadenas, estas ideologías que lejos de que ayuden al desarrollo de la comuna, pues lo que hace es retrasarlas. A veces vemos que se ven influenciadas por partidos políticos, por líderes ejidales, y que pues al final del día también afectan a la escuela en su funcionamiento y en el pensamiento del alumno, porque hay que recordar que lo que el padre hace, El alumno lo el repite. alumno lo repite. Entonces, no es buscar el ideal, no es buscar hacer que la escuela se convierta en una sociedad utópica perfecta, no, pero sí es dar conciencia y dar cuenta de que el trabajo del docente es importantísimo, no solo para preservar la cultura, no solo para promover valores, no solo para llegar y dosificar contenidos de aprendizaje de los planes y programas de estudio, sino que está inscrito en su labor el hecho de darle al alumno las herramientas necesarias Para transformar. para transformar su entorno y con ello transformarse a sí mismo, que es Ujú. lo que nosotros también debemos de tener como visión docente. Podemos hablar de políticas educativas, estadísticas, de números, pero nada tiene sentido si al final del día seguimos haciendo lo mismo de siempre, porque es importante reconocer, así como existen docentes conscientes, existen docentes que viven en el conformismo, existe también esta parte del magisterio ya lo han dicho en muchas ocasiones, aunque sea para maestro. Entonces, Sí, esta parte de aunque sea para maestro, es una frase que tiene un peso increíble y que nos da cuenta de cómo la profesión del docente, si no bien se ha degradado, ha perdido respeto ante la sociedad, ha y perdido sentido. y sentido. Sí, ha perdido algo de sentido porque realmente dejamos de lado todo el hecho de que hemos estado platicando a lo largo de este conversatorio, el hecho de que debemos de conocer, analizar nuestros libros, nuestro material, nuestros educandos, nuestro contexto social en el que vamos a trabajar, porque pensamos que realmente es, solo voy a tener que abrir un libro y voy a Claro, dar lo que viene en el libro o voy a leer el libro. o voy a leer el libro. Piensan que la práctica educativa es algo fácil. Ajá, o sea, piensen que la de dar tu labor docente diario en el aula es solamente llegar, abrir un libro, escribir sumas y restas, escribir todo, cuando realmente es un mundo Sí, claro. con muchos pequeños mundos de los alumnos, de los padres de familia, de tus compañeros docentes. O sea, es un espacio literal, o sea, Como un es microcosmos. un microcosmos, es un microcosmos realmente en el que tienes que identificar y si no uno no tiene las herramientas para poder identificar es donde realmente en lugar de amar la profesión y en lugar de decir esto me está gustando, sé que estoy transformando poco a poco la práctica, mi práctica educativa y a mi Claro. alumno. En un año quizás no haces mucho, pero Mm, si haces al menos una semillita, la dejas ahí en la planta, si el alumno va a decir, así lo voy a hacer. Pero si realmente empiezas y llegas y nada más das las cosas, entonces, ¿en dónde queda tu pedagogía crítica? ¿En dónde queda tu educación transformadora y libertadora? claro, no existe. Ujú. No está presente. Y es ahí en donde, vaya, yo influenciado por la Escuela Normal Superior, pues debo de dar la última conclusión que pues, un docente que es consciente puede dar Solo realmente puede dar una educación. educación. ¿Por qué? Porque al final del día, eh, eh, toda esta pedagogía contemporánea, todas estas formas de entender y comprender la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje, son herramientas que sirven para profesionalizar al docente Ujú. y con ello, pues también Mejorar. elevar y mejorar las condiciones de nuestros alumnos, que yo siempre lo voy a decir, a partir de la influencia de la Escuela Normal Superior, tengo esta ideología ya como incluso parte de filosofía de vida. Si yo soy consciente, yo puedo dar educación, si yo soy consciente, puedo generar una postura coherente, no vociferar por vociferar,
o también al ser consciente puedo tener la humildad de decir, no lo sé, no lo entiendo. Y eso, o Investigo. investigo, lo busco, pregunto, porque bien decía un maestro mío en la secundaria, la peor duda es aquella que no se pregunta. Ujú. Entonces, es quitar esa timidez también a los alumnos y con ello mejorar las prácticas educativas. Si bien no vamos a hacer una transformación sustancial de todo el aparato educativo, pues es nuestra, por lo menos es nuestra humilde opinión, es este el objetivo del conversatorio y creo que hemos llegado ya también a esta parte final, ¿verdad, maestra? Sí, ¿Algo más que quiera agregar? nos extendimos demasiado. Pero pues esperemos Que no sea que, aburrido en lo que nos veo, si no, adelántenos 2.5 por favor, porque sí, que hicimos más de aquí, los... aquí abajo está el botón de 1.25, por favor. No, Nos está aquí. pasamos y por acá anda. Nos pasamos muchísimo, pero es que La realmente pedagogía crítica da para mucho, muchísimo. Y muchísimo. a pesar de que pareciera que no tiene nada que ver de lo que hablamos, sí, por ahí está. Y espero que usted lo comprenda y usted diga, ah, estos muchachos están todos raros. Y quienes nos ven, pues también puedan entender un poco del contexto de lo que se vive en el estado de Chiapas, porque muchas veces pues, en las noticias sale, no, que la educación en Ciudad de México, la educación en Monterrey, la educación en Mérida, la educación en Guerrero, la educación en Oaxaca, pero poco se habla de lo que se hace en Chiapas. En Chiapas tenemos una diversidad cultural, lingüística, Muy amplia. cosmogónica enorme, muy vasta. Ujú. Eh, Se habla el chol, mam, tojolabal, zoque, tzotzil, celtal, cachiquel, lacandón. Y el Tzotzil tiene 4 variantes El chol tiene 7 variantes, entonces nada más en la lengua materna y el sentido dialógico de la de la educación educación, podemos hablar mil y un barreras, y hay cosas. un montón de barreras de aprendizaje, o Tenemos, sea, podemos hablar de infraestructura, pero escogimos realmente el tema de su su alcance en la alcance. educación básica, en nuestra práctica educativa, porque es en donde realmente consideramos que está el objetivo de esta materia. Y más que nada porque como somos docentes que practicamos la investigación-acción, en donde nosotros, como bien se menciona, investigamos, reflexionamos y criticamos nuestra práctica docente para poder tener una mejor intervención dentro del aula, pues dijimos, de aquí somos, por eso tanta, tanta charla, por eso tanto análisis de los planes de estudio, bueno, no tantos, pero sí un poco de análisis del plan de estudios 2017, del 2011, de un tanto de análisis de nuestra propia práctica, una reflexión de lo que realmente hemos estado haciendo, porque pues al ser nosotros realmente partidarios de la investigación-acción y de la pedagogía crítica y de los líderes pedagógicos, entonces es como que pues sí, de aquí estamos. Esta es nuestra rama de investigación realmente, lo que nosotros podemos hacer, nuestra intervención docente dentro del aula para transformar a nuestros alumnos y los alumnos transformar su contexto. Por eso, ese alcance, nosotros por la profesionalización que hemos tenido desde la maestría de la normal superior y ahora con esto en el seminario de aquí de la Universidad de Expro, esa profesionalización nos ha hecho realmente darnos cuenta de que sí se necesita muchísimo Es necesario. que el docente conozca los planes de estudio, aunque digamos que no tienen ni pies ni cabeza, Sí. aunque estemos gritando y diciendo es que esto no funciona o esto no se puede O contextualizar es una mal tanto llamada reforma o es educativa. una mal llamada, Es es necesario. necesario, pero para poder decirlo, para poder explicar y decir todo esto, tenemos que conocerlo. Sí, Siempre he claro. dicho, no puedes odiar ni puedes hablar mal de algo si no lo conoces. Claro, claro. Y tenemos que conocerlos. Tiene que ser muy importante ver nuestros libros porque hasta los libros tienen errores, Sí, muchísimos errores garrafales, garrafales, terribles. errores en los que yo a veces digo, a ver, ¿qué es esto? Porque me ha pasado de que a veces llego por las prisas y digo, a ver, vamos a ver. Y digo, ¿al? ¿Cómo es? O sea, yo tengo mi planeación, que normalmente no lo utilizo en el libro, tengo mis planeaciones con ejercicios aparte, pero me quedo así más, Sí, con los ¿ala? ejercicios del libro. Sí, con los ejercicios del O en libro. matemáticas, unas ecuaciones que no tienen Sí, solución. y les digo, esto es trampa, o sea, ya les digo, pero este es otro asunto, entonces yo con esto yo creo que ya terminaríamos, pónganos en 1.5, Sí, 1.25, para que. porque ya casi hacemos la hora. Pero pues agradecerles a ustedes su presencia, su paciencia para con nosotros. Esperemos que
este tema se haya entendido. Pues agradecerle, maestra, su presencia, Sí, que a también. pesar de la pandemia, pues nos hemos podido reunir para poder trabajar esta actividad para el doctorado. Ujú, Pasen muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a la hora que estén viendo este video. sí. Suscríbanse al canal, denle like, coméntenos acá en los comentarios qué les parece este tipo de charlas, si son necesarias. Suscríbanse también a mi canal. Ah, no, en el mío no. Sí, sí, suscríbanse. Bueno, muchas gracias Sí, y pasen muy buena noche y ya. ya. Dios.